Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, prácticamente las 11. Ahora sí, faltaban unos segunditos, pero son las 11 de la mañana. Inicio de TV1 Noticias, comenzando una nueva semana. También luego de la lluvia vino el frío, salió el sol. Un sistema frontal que dejó intensas precipitaciones el fin de semana acá en el Gran Concepción. Algunos problemas en algunas viviendas, pero nada pasó a mayores, afortunadamente. Y bueno, estamos en otoño, se nos viene el invierno, pero ya la lluvia ha dado paso a un tibio sol que nos acompaña en esta jornada. Una jornada con harta noticia, evidentemente que estamos atentos a lo que suceda en unas horitas en la conferencia nacional de la autoridad sanitaria allá en Santiago para ver si hay algún anuncio para las comunas del Gran Concepción. ¿Qué van a decidir las autoridades? Se supone que hasta ahora están conversando, se reúnen en la mañana, conversa el ministro con el Ceremi y todos los Ceremis de las diferentes regiones para decidir si hay algún avance o retroceso. Acá en el Gran Concepción estamos esperando un avance. Seguimos en cuarentena total, estamos en fase 1. ¿Qué es lo que viene? La fase 2. Pero, bueno, no es seguro de que esa decisión se comunique en la jornada de hoy lunes porque está el Día de la Mamá que se acerca. Algunos temen una aglomeración importante en el comercio. Quizás la autoridad quiera evitar aquello y se nos aguante una semana completa más antes de ir a fase 2. Pero, si se toman en consideración los factores netamente sanitarios, es decir, dejamos de lado esto del comercio, el miedo que hay porque la gente llegue a comprar un regalo para la mamá, por ejemplo, tomando en cuenta lo que pasó para el Día de los Enamorados y el año pasado también para el Día del Niño. Si dejamos eso que es importante de lado y vemos netamente los factores sanitarios, ya estamos en condiciones de avanzar. Estamos en condiciones, varias comunas del Gran Concepción, de ir a fase 2 y dejar de lado ya en el pasado, al menos por ahora, la cuarentena total. ¿Qué significa ir a fase 2? Que es una de las opciones, tener cuarentena solamente los fines de semana y los días feriados. Mientras siguen los controles en las carreteras y es una de las situaciones en la sanitaria de las cuales vamos a estar atentos durante esta jornada, pero también de otras noticias. Por ejemplo, el inicio del proceso oficial de solicitud del retiro del 10%. Ya vamos en el tercer retiro y hoy comienza oficialmente ese proceso donde las AFP reciben las diferentes solicitudes. En el inicio, reiteramos, oficial, hoy 3 de mayo. Digo oficial porque ya algunos se adelantaron y antes de este día lunes ya se ingresaron muchas solicitudes de gente que al parecer estaba desesperada, con ansias, con necesidad justificada, por supuesto, de recibir esta platita, el tercer retiro de las AFP. Justamente de este tema vamos a hablar en el inicio del TV1 Noticias de hoy, tomando contacto con Javier Monsalves, desde el centro de Concepción. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Francisco. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Javier, siendo testigos del inicio del proceso, inicio oficial porque ya algunos se adelantaron, pero hoy empieza de manera formal la solicitud del tercer retiro del 10%, largamente esperado por mucha gente. Sí, yo te consulto, ¿alguna vez pensaste que podrías retirar parte de los fondos de pensiones de tu ahorro? ¿Alguna vez lo imaginaste? No, si me remonto hace 1 o 2 años atrás, hace un año yo diría, no, se tomaban a las AFP como entes intocables, ultra protegidos por la Constitución de la República, pero bueno, no ha sido así en el último tiempo, Javier, y yo lo asocio a justamente el cuestionamiento que se hace a la propia Carta Fundamental, y de ahí para abajo, para muchos, todo es modificable. Sí, por supuesto. Lo cierto es que en un año ya llevamos en el tercer retiro y comienza este proceso durante esta jornada ya para el tercer retiro de las AFP, este de 10%, y ya por lo menos terminó la discusión y ya es concreto. Bueno, desde el otro día cuando el presidente le da el vamos oficial al proyecto que se había entregado en el Congreso. Filas en la AFP, no muchas, Francisco. Recorrimos durante la mañana muy poca gente porque, a diferencia del primer y segundo retiro, ya las personas tienen la experiencia de cómo se realiza, qué antecedentes deben tener, y ya son muy pocos los que acuden a las sucursales a realizar algún tipo de trámite o consulta respecto al retiro de los fondos.
Sí, este trámite es netamente, como mencionábamos, en línea. Hemos seguido esta noticia desde la semana anterior. Es uno de los temas más importantes de la actualidad en Chile, como no, más allá de las diferentes posturas que se tienen del retiro del 10%. Y las AFP han insistido, Javier, en que no hay que ir presencial. Sí, no, por supuesto, pero siempre hay gente que tiene algún tipo de duda, pero muy diferente al primer proceso, cuando la gente se agolpó a las AFP para ver cuánto era su monto que tenía recaudado, cuánto iba a poder realizar el retiro, qué requisitos tenía, pero hoy ya la gente conoce bastante sobre aquello. Ya tenemos 2 retiros anteriores, entonces... Y cifras que no dejan de ser importantes, porque por ejemplo a nivel nacional son cerca de 11,5 millones de personas las que están inscritas o participan de las AFP, de los fondos de pensiones. De esas, cerca de 10 millones de personas realizaron el primer retiro, y en el segundo 7 millones y un poquitito más. De ahí a que tengamos, entre comillas, 3 millones de personas que ya no tienen fondos en sus AFP o son muy menores. Sí, es el tercer retiro, no se descarta no se descarta un cuarto, un quinto retiro. De hecho, ya algunos parlamentarios han ingresado iniciativas. Vamos a conversar con la gente, Javier, que está allí. Algunos llegarán a consultar sobre este tema, otros sobre otros que competen a las AFP, un sistema que para muchos se está tambaleando con estos retiros. Sí, y es una de las cosas que más preocupa en general a los expertos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? ¿La vemos en la fila de la AFP? ¿Alguna consulta en especial por el tercer retiro? No me queda para... Chuta, no le queda, mira, Javier. Pero... ¿Pudo retirar el primero y el segundo? Sí, pero para el tercero no tengo nada. ¿Qué viene a hacer hoy a la AFP? Venga a pedir un certificado. Solo un certificado, no lo podía hacer online. No ¿Qué le parece que en el fondo se haya quedado sin fondos de las pensiones? ¿Cómo la enfrenta con el tercer retiro, que muchas personas, como usted en este caso, cerca de 3 millones de personas, ya no quedaron con fondos? No sé, esperar si nos dan algo, ¿no? Javier, gracias por su tiempo. ¿La están haciendo pasar, Francisco? Sí, la están haciendo pasar, porque la fila avanza bastante rápido, por lo menos en esta sucursal que estamos acá nosotros en la AFP Hábitat en el centro. Y avanzan, por lo menos. No se hace una aglomeración importante atrás, pero claro, ahí tenemos un ejemplo de cerca de 3 millones de personas que quedaron sin fondo. Y los adultos sobre los 65 años, ellos han retirado más del 30% de su pensión completa. Entonces, no deja de ser importante también, Francisco. Es que quizás para personas como ella, de hecho quería que le hiciéramos la pregunta, pero tuvo que avanzar rapidito, puede llegar este bono de 200.000 pesos que ofreció el gobierno y que se tiene que tramitar en el Congreso. Se supone que debiese ser aprobado sin mayor inconveniente. ¿Quién se podría resistir o negar a aprobar ese artículo o esa parte del proyecto del gobierno? Hay otras que son muy polémicas, pero esa ayuda podría ser importante para personas como esa adulto mayor, Javier. Es la realidad de muchos. Sí, por supuesto. Vamos a seguirle consultando a la gente que está acá en la fila. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo molesto brevemente. ¿Alguna consulta específica con el tercer retiro? ¿Viene a hacer otro trámite a la AFP? No, el puro tercer retiro nomás. Lo que pasa es que por internet ha estado colapsado la conexión, por eso que venimos acá, porque no hay, ¿cómo se llama? No hay, está como la sala, el internet nomás. Pues yo lo que tiene que hacer, venir a la AFP a hacer el tercer retiro, ¿no? Oiga, ¿y había hecho este trámite antes en la AFP? No, todo lo había hecho por internet, ahora nomás como está colapsado, yo creo como día lunes, toda la gente está preocupado de su 10%, por eso yo creo que no se puede hacer, no. Estamos acá, cuéntame. Le consulto, a ver, ¿qué le parece que haya un tercer retiro y que haya la idea de un cuarto? Hay harta gente que lo necesita, sobre todo la gente que está con el, ¿cómo se llama? Con el que no tiene fondo, que el gobierno había dicho que necesitaba, que iba a dar 200.000 pesos a la gente que no necesita. Yo encuentro que para esa gente es la que debería necesitar todo. Bueno, todos necesitamos, pero más para esa gente que igual necesita esa platita. Y este cuarto retiro igual sería bueno para todos. Está el último la plata de uno. ¿Le quedan fondos todavía o no? Porque hay gente que ya no le queda. Gracias a Dios todavía me queda fondo, y para el tercero, para el cuarto, para el quinto todavía me queda. La idea es que lo entreguen todo mejor. Si están así con el tercero, con el cuarto, la idea es mejor que lo entreguen todo. Oiga, ¿qué piensa usted? ¿Cree que el sistema se desmorona o no? ¿Hay un poquito de incertidumbre o no? Sí, yo creo que sí, yo creo que está bien complicada la cosa y el sistema está harto malo, porque aquí vamos a hacer lo que del presidente hacia abajo está malo, porque él es el que autoriza todo y él es el dueño de todo, y si él dice sí, si no, no.
Más que eso, muy bueno. Javier. Muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. Claro, él Sí. por lo menos tiene fondos para seguir con un cuarto y hasta un quinto retiro. Bueno, no más allá no sabemos tampoco, pero por lo menos está de acuerdo con sacar los fondos de pensiones. A algunos les preocupa sí el tema, porque Sí. podría ser el inicio del fin del sistema. Bueno, se le ha preguntado eso a parlamentarios de oposición como Pamela Giles y con esto intentan destruir el sistema de las AFP, algunos lo reconocen, otros tibiamente y otros lo niegan, pero es una realidad que está ahí ya y que ya es ley y a las AFP no les queda otra que cumplir. Pero tú me preguntabas si yo podía imaginar hace un tiempo, un par de años, si se podía sacar plata de las AFP, y evidentemente yo como muchos pensábamos que era imposible, que era algo cerrado ahí, algo protegido por la Constitución de la dictadura. Recordemos que este polémico sistema nació en el año 81, ya, en fin. Pero así como eso ha cambiado, y como es algo histórico, además, esto es algo histórico, va a quedar en la historia de Chile, esto de los retiros del 10%, también está el hecho de que yo no me acuerdo que una medida política haya tenido tanto apoyo popular. Y la gente, como te decía el caballero, el apoyo es tanto que no piensan en el futuro si se van a acabar los fondos, no sé, más adelante veré, yo quiero mi plata ahora ya. Y eso es peligroso porque si no se cambia el sistema, ¿qué va a haber de pensiones si ya son las pensiones bajísimas, Javier? Pero no recuerdo, insisto, una medida con tanto apoyo de la gente en la calle, Javier. Sí, es un poco extraño. Recuerdo haber estado hace un año aproximadamente, cuando recién comenzaba a sonar el primer retiro del 10% en este mismo sitio. Conversaba con Hugo en esa oportunidad y yo le preguntaba derechamente qué creía que iba a pasar. Me decía que lo veía un poquito probable. Y claro, todos lo pensábamos así en algún momento, pero rastrear el apoyo popular que tenía la gente, lo pendiente que han estado cada vez que la discusión está sobre la mesa, da cuenta que la gente quería y necesitaba ese retiro del 10%. Muchos, Sí. Incluso un porcentaje importante lo ahorró, otros lo invirtieron en vivienda. Entonces, no fue como en un comienzo habría dicho una ministra por ahí que simplemente iban a comprar televisores LED. No, por supuesto. Bueno, la gente es dueña de su plata y puede ocuparla en lo que quiera. Yo no caigo en eso de prejuzgar o criticar a quien se compra una tele. Hay mucha gente que quizás necesita cambiar el televisor. Gracias al televisor nos están viendo. Cada cual verá, pero evidentemente hay algunos que les sirve para un pie, para una vivienda, Javier, quizás para invertir en un pequeño negocio. Mientras te acomodas para conversar con más gente, yo voy a hablar sobre los plazos, Javier, que acá es importante porque el trámite para el tercer retiro, señora, señor, es online. Y una vez que se realiza y se llena el formulario respectivo, las AFP tienen un plazo de 4 días hábiles para informar mediante un correo electrónico si la solicitud fue aprobada o no. Finalmente, las personas podrán recibir el dinero que le corresponde en un plazo de 15 días hábiles después de que realizó el proceso. En el caso de rentas vitalicias serán, eso sí, 30 días corridos. No está de más reiterar el monto máximo, Javier, de retiro, que equivale a 150 UF, es decir, 4.400.000 pesos. Y el monto mínimo es de 35 UF, es decir, 1 millón de pesos. Sí, Francisco, la tónica o el promedio de los retiros en general en nuestro país, en el primero y el segundo, suman alrededor de 1.300.000 pesos. Hay personas que han tenido la capacidad de poder retirar esas 150 UF, pero la mayoría ha solo retirado desde el mínimo, que es 1 millón de pesos. De ahí que el promedio sea 1.300.000 y algo. Lo cierto es que, claro, por lo menos nos decían acá que la página estaba caída, mi10afp.cl. Nosotros la hemos monitoreado durante la mañana, en un momento no cargó, pero después comenzó a funcionar perfectamente. Y ahí aparecen todos los pasos o las preguntas frecuentes para que las personas sepan cómo realizar el retiro y, como ya te mencionaba, tienen experiencia ya para hacerlo. No está la misma cantidad de gente que veíamos en el primer retiro en las AFP consultando. Ahí estamos viendo la página web, ¿cierto? Que tú nos comentabas también, donde está toda la información del retiro. Ya segundo retiro, primer retiro. Es importante que la gente se informe. Está todo online hoy en día por la pandemia. Así que el hecho de ir a una oficina de las AFP es para algo muy puntual, quizás para un adulto mayor que no tiene acceso a internet, que le cuesta un poquito.
ya, pero el modo de operar acá es a distancia, y ahí está la página Mi 10 AFP, ¿cierto, Javier? mi10afp.cl, donde la gente puede tener toda la información. Oye, y otro de los temas que ha tenido los retiros de las AFP tiene que ver con el dinero que se ha entregado y que ha comenzado a circular, por supuesto, y que ha dinamizado la economía. Hay muchos que se han visto en una salvación no solo por el retiro, sino que también que han podido ya hacer funcionar algunos negocios, o que la gente tenga dinero para poder comprar en esos negocios. De ahí a que el Día de la Madre aparecía como un tema fundamental para la apertura de la cuarentena, y el tercer retiro del 10% también llegaba bien, por lo menos para poder alcanzar incluso hacer un presente. Algunas personas derechamente no tienen fondos y estarían esperando los 200.000 pesos, este proyecto de ley de los 200.000 pesos que se incluía en el proyecto del gobierno. Pero no deja de ser importante la cantidad de millones de dólares que por lo menos salió en el primero y segundo retiro. Es un incentivo a la economía, un impulso. En horas, Javier, donde también se reacciona al IMASEC, que fue superior al 6%, un alza importante, más allá de que los economistas ahí algunos llaman a la cautela, pero imagínate con esta plata circulando del tercer retiro, va a ser un impulso importante a la economía nacional, pero claro, es algo del momento. Ya hay mucha gente, Javier, que se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el primero y el segundo retiro si yo no pedí y ahora quiero pedir lo que fue ley antes? Fíjate que eso sigue su curso, voy a mencionar lo siguiente. Hay que recordar que los 3 procesos de retiro son leyes, por lo tanto tienen sus plazos. Hay plazos justamente para el primer retiro, para solicitar el primer retiro hasta el próximo 30 de junio. ¿Ya? Y respecto al segundo retiro, hay plazo para pedirlo hasta el próximo 10 de diciembre. ¿Qué significa esto, Javier? Que no porque estamos hablando de un tercer retiro, el primero y el segundo ya quedaron en la historia. No, hay gente que no lo ha pedido y que quizás quiere pedir el segundo y no el tercero, y lo puede hacer, todavía hay plazo. De hecho, todo este año para el segundo y hasta mitad de año para el primero. Sí, puede retirar el tercero sin haber pedido el primero y el segundo. Es independiente de... Son independientes, de aquello, ¿cierto? Sí. Sí, no necesariamente puede hacer en orden escalonado el retiro del 10%. Puede hacerlo si quiere el tercero o el segundo o el primero, en el caso que no haya ocupado ninguno de estos 3 retiros. Lo cierto es que la ley, como tú lo mencionabas, lo faculta así, y ese año todavía no se cumple, incluso el del primero. Entonces ya en menos de un año hemos tenido 3 retiros del 10%. Así es, estamos con Javier Monsalves comentando, dialogando en esta mañana de lunes sobre el inicio formal de la solicitud del tercer retiro del 10%, que es un trámite online con un mínimo de 1 millón de pesos y un máximo de 4.400.000, que usted lo puede pedir independiente de si pidió el primer retiro o el segundo, que si usted no pidió el primero y el segundo, todavía lo puede hacer sin considerar el tercero. Hay plazo hasta junio para el primer retiro, hasta diciembre para el segundo retiro. Insistimos, no vaya a las oficinas de las AFP, es cierto, están atendiendo, pero vaya solamente si no tiene otra alternativa. Estamos en cuarentena, para acudir hay que andar con el permiso sanitario respectivo. Por lo demás, Javier. Sí. Oye, poquito movimiento como tú lo mencionas, la gente ha hecho caso al tema, es poco movimiento que se ve en la AFP. Nosotros recorrimos varias oficinas durante la mañana y nos encontramos con esa situación. Casi no había fila, o 1 o 2 personas ingresando. Vamos a ver si podemos conversar con esta señora que viene saliendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le consulto brevemente, ¿qué trámite vino a hacer a la AFP? ¿Vino a ver el tema del retiro del 10%? No, vine por otro asunto. Sí, también pregunté por el retiro. ¿Realizó el primero y el segundo? Sí, lo realicé. ¿Y le quedan fondos para el tercero? Me queda, pero poquito. ¿Cuánto le preocupa la situación que viene a futuro? Bastante preocupada, pero no se puede hacer mucho, uno está preocupado nomás. La situación es ahora, lo complejo es ahora. Claro. Ahora se viene la cosa, no se sabe qué va a pasar, hay mucha incertidumbre. ¿Adentro todo expedito? Sí, está todo fácil, sí, rápido. Muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. Le quedan poquitos fondos, y claro, le preocupa más en la hora, por supuesto, que lo que podría venir más adelante. Sí, hay que considerar lo que hablábamos hace un instante, de que está este proyecto de ley del gobierno, Javier, que dentro de sus indicaciones tiene
este punto de los 200.000 pesos para aquellas personas que se quedaron sin fondos. Opiniones de la gente en el Facebook Live. Mateo Lucas dice, lamentablemente las personas necesitan el dinero y con los bonos de 100.000 pesos que no llegan a todos, poco sirven esto. Se sabe que esto va a traer consecuencias, pero se está viviendo el hoy sin pensar en el mañana, dice acá nuestro televidente en el Facebook Live, opinando sobre este tercer retiro. Sí, Francisco, claro, la mayoría de la gente está pensando en el hoy, porque es una situación compleja. El tema económico, sanitario se conjugan y claro, la gente está preocupada de lo que puede hacer hoy. Hoy tienen las deudas, hoy no tiene quizás alimentos para comer. Entonces la preocupación de más adelante es importante, pero pasa casi en segundo plano. Tú cuando conversas con la gente, lo decía la señora, le quedan muy poquitos fondos, pero no es lo que le preocupa más adelante, le preocupa lo que está ocurriendo hoy. Claro, si no logra sobrevivir hoy, lamentablemente más adelante va a ser súper difícil, súper complejo. Quizá tengamos una reforma importante al tema de las pensiones. Quizá pueda venir algún tipo de organismo nuevo que pueda administrar los fondos de pensiones, no lo sabemos, pero lo cierto es que hoy la discusión está puesta en que la gente lo necesita ahora. Y lo que más le preocupaba a las personas en general, cuando hablábamos con ellos, cuando se estaba discutiendo el tema del tercer retiro o cuando hablábamos del primer y segundo, es que fuera rápido, que fuera expedito, de ahí que no vieran como los ojos el proyecto del presidente, porque lo único que hacía era trazar la discusión del que ya había en el Congreso. Sí, Javier, así es. Sigue opinando la gente de este y otros temas. Eduardo Castillo dice, consulta, ¿ayer hubo cuarentena o fiscalización porque se vieron todos los supermercados llenos y con largas filas? Marco el paréntesis. Javier dice que ahí hay poquita gente en el centro, estamos en cuarentenados, pero ayer se produjo, tal como dice Eduardo Castillo, mucha gente en supermercados. Harta gente me comentó aquello, pero bueno, quizás donde el Día del Trabajador estuvo todo cerrado, se fueron masivamente a los supermercados. Vamos a ir redondeando, Javier, para terminar. Entonces, empezó el proceso del retiro del 10%, tercer retiro, es un trámite en línea. Lamentablemente aquí la autoridad, Javier, no tiene todavía un desglose de la gente de la región que se puede ver beneficiada con esto. No hay algún cálculo todavía. ¿Ha sido difícil conseguir esas cifras? Sí, es un poquito complejo. Siempre es difícil conseguir cifras o la bajada regional en general. Siempre están las cifras nacionales, la inyección de recursos a nivel territorial nacional, pero muy difícil aterrizarlo en el Biobío. Estamos consultando con los Ceremis para ver si es que hay esa bajada regional o no, para tener esa cifra más adelante, por supuesto, cuando sigamos hablando de este tema, tener claridad de cuánto dinero se inyecta en la región, cuántas personas han podido realizar esa solicitud y tener un panorama más regional que nacional. Muy bien, Javier, y hay que consignar que más allá de que hoy es el inicio oficial, hay gente que se adelantó y antes de este lunes ya ingresaron, por ejemplo, 500.000 solicitudes, 500.000 solicitudes por el tercer retiro del 10% antes de la hora oficial de inicio del proceso. Ya 500.000 solicitudes, la gente se adelantó. Muchas gracias, Javier. Que esté muy bien, hablamos, chao Francisco. Vamos a revisar la encuesta del Twitter que tiene que ver con este tema del tercer retiro. Estamos en vivo y en directo. Hoy tenemos versión breve, corta, de TV1 Noticias. Estamos hasta el mediodía, hasta las 12 con informaciones. Ahí está. ¿Vas a solicitar el tercer retiro del 10%? Sí, dice hasta el momento un 61,9%. No, dice el 19,7%. No me quedan fondos, dice el 18,4%. Va liderando por mucho la primera alternativa, que es coherente con el sentir que uno puede obtener en la calle de la gente. La mayoría hasta el momento en nuestra encuesta dice que va a pedir el tercer retiro del 10%. Ahí está, se va actualizando minuto a minuto la encuesta. Un 62,3% dice que sí. Vamos a ir ahora con una nota de prensa que dice relación con... Hay un proyecto de ley que está muy avanzado y que tiene que ver con el término del uso del plástico, que solamente se utiliza una sola vez y que después se tiene que botar a la basura. Eso que a usted le parece muy práctico, cómodo, es un tremendo problema para el ecosistema, para el planeta, porque crea
toneladas de material contaminante que demora años, siglos en degradarse, pero hay una iniciativa que pretende terminar con los plásticos de un solo uso. Natalie Villalobos preparó el siguiente informe. Primero fueron las bolsas plásticas, se costó pero se logró. Hoy son los cubiertos, bombillas, artículos de Plumavit y una larga lista que en resumen engloba todos los plásticos de un solo uso, los que precisamente están en la palestra. Días contados para ser más exactos, ya que el Senado está pronto a aprobar el proyecto que regula la entrega de plásticos de un solo uso en el comercio. El proyecto que limita los plásticos de un solo uso está en comisión mixta y pronto va a ser aprobado por ambas cámaras y va a ser ley. Lo que se va a eliminar son los utensilios de comida para los restaurantes, que evidentemente es un paso adelante en la eliminación de los plásticos de un solo uso, pero es totalmente insuficiente. Nosotros como ecologistas no vamos a descansar hasta que eliminemos todos los plásticos de un solo uso. Un paso más para el medio ambiente que resulta ser de vital importancia, ya que la eliminación paulatina del plástico podría mejorar de manera radical la sustentabilidad del planeta. Si no me cree, solo mire estas imágenes. Cada chileno genera de manera mensual 3,7 kilos de desechos plásticos, es decir, al año existen en nuestro país 33.000 toneladas de dicho material, del cual solo el 14% se reutiliza. De ahí la necesidad de contar no solo con educación ambiental, sino que también en normas que regulen esta materia. Es decir, de que los plásticos no son buenos para el medio ambiente, así de simple, así de definitivo. Tenemos una deuda como sociedad de hacernos cargo del reciclaje. Son más de 23.000 toneladas de plásticos de un solo uso que se generan en Chile. Por lo tanto, no porque entre en vigencia la ley, al día siguiente vamos a tener la respuesta que nosotros esperamos. Sabemos que esto es gradual y sabemos que toda ley necesita un reglamento donde se establezcan las medidas, los plazos, los planes y también las eventuales sanciones a quienes no cumplan con una ley. Aunque claro, aún existen tópicos pendientes, ya que si bien el proyecto está en comisión mixta, en las últimas discusiones en el Congreso hubo ciertos desacuerdos respecto a las botellas desechables, lo que generó rápidas reacciones y, por cierto, un estancamiento en términos medioambientales. Uno de los grandes problemas que tenemos son precisamente las botellas plásticas, pero el gobierno, la derecha y también gran parte de la oposición no quisieron afectar a la Coca-Cola y a la CCU y por eso es que no aprobaron las indicaciones para poder eliminar las botellas plásticas desechables. Pero ¿por qué se hace tan vital legislar para eliminar el plástico? Saque sus propias conclusiones. Un reciente informe elaborado por Oceana y Plastic Ocean estableció que las 33.000 toneladas que se generan en nuestro país no solo equivalen al peso de 116 ballenas azules, sino que terminan literalmente con su hábitat y con su reproducción. Es por eso que se hace necesario apurar la aprobación de esta ley y también hacer un esfuerzo mancomunado entre las autoridades, la ciudadanía y las empresas para tomarle el real peso a la situación. Ahora estamos trabajando entonces o avanzando hacia la reducción de plásticos de un solo uso, especialmente en el sector de la alimentación, pero esto tiene que seguir avanzando de manera que cada vez los productos que podamos ir consumiendo tengan menos plástico, que en el proceso de venta esto se considere y que ojalá el comprador, es decir, cada uno de nosotros, podamos ir prefiriendo productos que contaminen menos, no solamente en el periodo de elaboración del producto, sino que también después de que lo tenemos en nuestras manos. Una cruda realidad que al menos ya cuenta con las iniciativas necesarias para mejorar nuestro entorno, proyecto que si se concreta dará un plazo de 6 meses tras su publicación en el Diario Oficial para que los establecimientos de expendio de alimentos prohíban la entrega de productos plásticos, mientras, eso sí, se avanza en la certificación de envases compostables. Importante iniciativa para cuidar el medio ambiente, la nota que nos traía Natalie Villalobos. Son las 11:29. La gente está muy activa en el Facebook Live. Recuerde que puede opinar y yo leo acá parte de sus opiniones, algunas, las que alcanzamos a revisar. Sara Escobar dice lo siguiente: ayer en Chihuayante los buses llenos, ya de Concepción a Chihuayante. Yo trabajo en un supermercado, agrega, en Chihuayante, y estaban llenísimos y muchas filas ayer. José Heriberto Isla Aravena, miren lo que nos comenta acá José.
Yo tengo 66 años y 30 millones en las AFP. Hice trámites de pensión y me otorgaban una pensión de 140.000 pesos. Una pensión de 140.000 pesos para alguien que tiene 30 millones. Y que ahorró gran parte de su vida laboral y le están dando una pensión, dice, de 140.000 pesos. Por favor, esto muestra que el sistema está fallido y que hay que modificarlo. Claramente, en eso coincidimos todos. Donde podemos tener algunas opiniones, si es bueno o no continuar con los retiros, bueno, ahí es válida la opinión de cada persona, pero donde sí hay consenso es que el sistema hay que cambiarlo, hay que reformarlo. No puede ser que haya una pensión de 140.000 pesos para quien tenía entre sus ahorros una cantidad cercana a 30 millones de pesos. ¿Para qué mantener mis fondos? Dice, si tenga o no tenga, el Estado por ley me va a tener que garantizar una pensión mínima. Por lo tanto, estoy por el retiro total de mis fondos. Dice acá José Heriberto Isla. Opiniones de la gente que nos expresan sus diferentes realidades. 11:30 de la mañana, hacemos una pausa y ya volvemos. En breve regresamos con TVU Noticias. Vecinas y vecinos de Concepción, cuidémonos este invierno. Recuerda realizar la mantención de tu estufa. Si es a leña, verifica que esté seca y compra solo en puntos autorizados. Para evitar accidentes, no cuelgues ropa ni dejes que los niños jueguen cerca de las estufas. Para prevenir incendios, usa enchufes en buen estado. No los sobrecargues. Juntos nos cuidamos este invierno. Este es un mensaje de la Municipalidad de Concepción. Visítanos en Maipú, 854, Concepción. Emprende con nosotros. Si compartes su espíritu, tenemos un plan para ti. Nuevo Plan Emprendedor Mundo Pacífico. Una conexión de fibra óptica directo a tu negocio, con velocidades de internet simétricas, desde 50 a 300 megas, telefonía con 600 minutos a móviles y un contact center exclusivo. Contrata ahora llamando al 600-9100-200 y dale velocidad a tu negocio. Mundo Pacífico, 23 años aportando a la inclusión digital del país. Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa, que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares. Chile decide a través de los medios UDEC. (11:34). Vamos a conversar con Hugo Varela Mora, nuestro director de prensa, quien ya vemos en pantalla ahí por Zoom. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. Muy bien, Francisco, ¿cómo estás? Aquí estamos, Hugo, bien. Para hacer inicio de semana, es un inicio de semana, no sé, muy expectante, porque ya llevamos harto tiempo en cuarentena, Hugo, y se cree que quizás pueda haber algún anuncio hoy, porque si no es hoy, ya no va a ser durante toda la semana, al menos para ir desconfinando a la población
del Gran Concepción. Así que estamos a la espera, ansiosos, de esa conferencia nacional que, como siempre, se da aparte a eso de la 1 de la tarde. Sí, bueno, si no hay anuncios hoy, los podría ver el jueves, pero ese anuncio, pero se hace efectivo el lunes. Y si hay un anuncio hoy, se hace efectivo el jueves. Así es. En términos generales, digamos, no me atrevo a decir porcentaje, pero me atrevo a decir que la mayoría de los anuncios importantes o grandes que implican a grandes ciudades como Concepción, por ejemplo, se hacen normalmente los jueves para lunes, para que el lunes a las 5 de la mañana comiencen a aplicarse esos cambios. Pero no tenemos información. He estado sondeando previo a todavía no me llega información. Previo a este contacto hice un par de llamadas, hice un par de consultas, pero la verdad es que nadie se atreve a jugársela por sí. En el fondo saber si el Gran Concepción o alguna comuna del Concepción metropolitano, vale decir Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro, Chihuahua, avanza o no de fase, que sería avanzar a fase 2. Sí, y eso cambia un poquito, Hugo, tu reporteo de la última vez. ¿Te acuerdas que ahí ya había una versión clara de que no iban a haber anuncios? Ahora hay sigilo, hay silencio. Sí, la última vez que preguntamos fue... Bueno, creo que fue el jueves. Creo que fue el jueves, esperando que el jueves eventualmente hubiera anuncios para este lunes. Y ahí se me dijo radicalmente que no habían anuncios, que la recomendación de la autoridad sanitaria a nivel regional había sido precisamente no avanzar de fase. Todavía. Hoy he vuelto a preguntar lo mismo y no se me ha dicho nada. Mutis por el foro, dicen algunos. Ahora, claro, no lo sé, a lo mejor hay alguna duda, tal vez, pero si por las cifras nos dejáramos llevar, la verdad es que algunas comunas del Gran Concepción podrían avanzar perfectamente y nadie podría criticarlo. La crítica no vendría por el lado epidemiológico, porque sí se ha avanzado. La crítica vendría por el lado del riesgo que avanzar en esta fecha representa, porque estamos previo al Día de la Madre, uno de los lugares donde más gente adquiere productos y donde más gente va al centro. En fin, entonces las críticas vendrían eventualmente por ese lado, no por si se ha avanzado o no se ha avanzado. Mira, el viernes tuvimos 608 casos, el sábado tuvimos 553 y el domingo 484 casos. 484 casos. Pasamos de 3.600 activos el día viernes a 3.300 casos activos. Hoy día no es un día que entra a tallar en la evolución de la pandemia. No podríamos nosotros decir hoy día, por las cifras que salen hoy día, que vamos a desconfinar. No, las cifras de hoy día sabemos son artificiosamente bajas. Y por lo tanto, en rigor hay que esperar los antecedentes de la semana para resolver si estamos avanzando o no. Yo tiendo a creer, digamos, que deberíamos ir mejorando. Venimos mejorando hace 2 semanas más o menos. Ya con cifras, primero una estabilización en cerca de los 800 casos, luego 600, ya estamos entre 600 y 500, por ahí estamos. Y las cifras hoy día probablemente van a ser muy inferiores, probablemente. Ni siquiera me ha llegado esa información. Déjame revisar, pero ni siquiera no hay respuesta, ¿viste? Entonces, pero no significa, digamos, y no entra a tallar a la hora de resolver si avanzamos o no avanzamos después. Sí, yo creo que, claro, es que la autoridad no va a reconocer que es un factor el Día de la Mamá, pero evidentemente que tiene que ser materia de conversación en las reuniones. Ahora, si uno analiza la situación fríamente, Hugo, entendiendo, comprendiendo la necesidad de los comerciantes de abrir sus locales, pero la fecha del Día de la Mamá es una fecha comercial, es una fecha superficial, es una fecha no relevante, postergable totalmente. Si uno puede expresarle el cariño a su madre todos los días y a través de un llamado telefónico, buscando de alguna manera expresar ese cariño. Porque la autoridad política, si uno pone en la balanza, pudiese recibir a corto y mediano plazo críticas por levantar la cuarentena hoy más que por no levantarla. Lo segundo creo que es menos importante. Entonces puede ser de que se aguante la decisión toda esta semana. Si no hay anuncios hoy,
Eso significa, señora, señor, que hasta el domingo, toda la semana completa en cuarentena. Porque, como decía Hugo al inicio, si se anuncia algo el jueves, va a ser efectivo a partir del lunes. Es decir, en el post día de la mamá, Hugo. Sí, podemos asegurar por lo menos que algunas comunas que están muy complicadas aquí en la región no va a haber avance de fase. Mira, Concepción tiene 359 casos activos, eso el día domingo, 359 casos activos. Los Ángeles lo duplica. Dramático lo de Los Ángeles, Hugo. 713 casos activos Los Ángeles. Demasiado para una comuna como Los Ángeles. Coronel tiene 222 casos activos. Talcahuano, en el último informe, tenía 21 casos nuevos y tiene 206 casos activos. Hay que ver la tasa de incidencia, Francisco. Estos no son datos de la tasa de incidencia, hay que ver la tasa de incidencia. Vale decir, el número de contagios por cada 100.000 habitantes, eso será decidor. Y la semana pasada, los últimos informes, la tasa de incidencia para comunas como Concepción, como Talcahuano, estaba rondando los 200, que es como el índice bajo el cual la autoridad dice, ya está mucho mejor, vamos desconfinando. Ahora, hay otro índice que entra a resolver sobre si se desconfina o no, que es el tema de la ocupación de cama. Y la última cifra de ocupación de cama, la tengo aquí, se ha mantenido. Tenemos un 8% de disposición de camas UCI y un 20% de disposición de camas UCI. Esos son 24 camas UCI. 24 camas UCI que estarían eventualmente disponibles para atender a los pacientes de COVID. Pero llegamos a tener 2%, entonces incluso estamos claro que por lo menos aquí en la región del Biobío hay como 20 pacientes más o menos que son de otras regiones, vale decir, a medida que hemos ido avanzando en la disposición de cama, avanzamos en la reconversión de camas, llegamos a las 300 y tantas, 310, 315 camas, nos mantuvimos con un crítico de 2% de disposición de camas, pero nos mantenemos ahora con esas 315 camas y hemos ido bajando la ocupación, pero se van llenando de inmediato con vecinos de otras regiones, pacientes de otras regiones que llegan. Dentro de todo lo malo, tener un 8, un 9% de disposición de camas ayuda, pero creo yo que todavía es muy luego como para decir estamos ok con el tema, digamos. Las camas se van a ir van a ir terminándose las camas UCI, se han complejizado, entonces van a empezar a descomplejizarse una vez que empiece a bajar la ocupación de manera importante, eso sí, pero todavía eso no ocurre, Francisco. Sí, hace unos días entrevistamos a Camilo Mejías, que siempre nos colabora también junto con otros expertos que hacen proyecciones, los de ICOVID, de la UDEC también, y yo no sé si lo han tocado en alguna conferencia, Hugo, o sería bueno preguntarlo, que él sospechaba que hay quizás una cepa especial en Los Ángeles. Se ha hablado de la cepa británica, la brasileña, que han llegado al país, porque también le extrañaba este aumento considerable de casos en Los Ángeles, que no baja de los 100 en algunos días, y que probablemente haya algo raro ahí, algo especial, quizás una cepa que no conocemos, Hugo, o una de las cepas que están en el extranjero. Porque tú hablaste con el alcalde, ¿qué has podido reportear en las vocerías? ¿A qué atribuyen lo de Los Ángeles? ¿Simplemente al tránsito de trabajadores de muchos lugares del país? No, el alcalde bueno, hay dos cosas interesantes a lo que señalas tú de la cepa. Bueno, primero el alcalde atribuye este tema a que la autoridad regional reaccionó muy tarde. Ya. Ellos venían avisando hace mucho rato el tema, dice, que necesitaban más fiscalizadores, que necesitaban medidas más estrictas, que necesitaban más, y finalmente la autoridad regional no los pescó en buen chileno, y se demoraron mucho, y bueno, pasó lo que pasó, y ahora están muy complicados. Lo que pasa en Los Ángeles no es muy distinto a lo que pasa en otros puntos del país, en términos de que cerca de un 80% de los contagios son por contactos familiares. Solo un 20%, menos de 20% es laboral, aunque han habido unos brotes importantes en Los Ángeles. Entonces, el alcalde atribuye a ese tema, digamos, a que hay una reacción tardía de la autoridad. Eso lo dice el alcalde. Y con respecto a la cepa, los invito a ver una teleentrevista que hicimos hace, no sé, la semana pasada, a un profesional de la Universidad de Concepción que está trabajando para determinar las cepas que están presentes en la región del Biobío con detalle, exactamente. Es un proyecto a 6 meses, y en esa oportunidad le preguntamos si existía la posibilidad de una cepa Biobío, y dijo que era perfectamente probable.
perfectamente factible que tengamos una cepa particular aquí en la región del Biobío, y por qué no podría ser perfectamente factible que eso esté ocurriendo en la ciudad de Los Ángeles, donde podría haber una cepa más contagiosa, más virulenta, de más fácil traspaso. En fin, es perfectamente totalmente posible. Es totalmente posible, lo dice un experto de la Universidad de Concepción en esa teleentrevista que está en el sitio web tvu.cl para que le echen una miradita. Sí. Opiniones de la gente en el Facebook Live. Pablo González, Hualqui, Lota, 2 comunas que podrían avanzar el jueves a fase 2, han bajado sus casos. Sería bueno empezar desde allí. O sea, Chihuayante, no vamos a salir nunca de la cuarentena, dice Sara Escobar. Hay que esperar, Sara, lo que pase ahora, lo que diga la autoridad, pero todo apunta a que si no se comunica un desconfinamiento hoy, podría comunicarse el jueves. Es ahí es donde está esta fecha comercial entre medio que podría incidir en los anuncios, Hugo Varela, pero la baja de casos ha sido sostenida, ha sido una tendencia en los últimos días, pero sabemos que esto es momentáneo, que las medidas de resguardo tienen que continuar. Chihuayante tiene 111 casos activos, por lo menos en la cifra que teníamos durante la jornada de ayer. ¿Es candidata a salir, Hugo? Yo creo que es probable, sí, yo creo que es candidata. Lota tiene 79 casos activos, pero Lota va de la mano con Coronel. Y Coronel aparece con 222 casos activos. Difícil, como son prácticamente una sola comuna, Lota y Coronel, es difícil decir, ya, ok, Lota tiene buenos índices, separen a Lota de Coronel, porque en realidad sabemos que existe mucha comunicación en ambas comunas, digamos. La gente muchas veces cruza caminando por la orilla de la playa, digamos, para pasar de Lota a Coronel, entonces es una decisión difícil de adoptar. La conferencia de prensa del ministro de Salud se supone que debiera ser cerca de la 1 de la tarde y por lo tanto cerca de la 1:30, no creo que antes pueda haber alguna conferencia de orden regional para conocer eventualmente los detalles de algún proceso de desconfinamiento que tengamos aquí en la región del Biobío. Voy a echar una miradita dame un segundito, voy a mirar de nuevo mi WhatsApp a ver si me ha llegado algún tipo de información. A ver, el pulpo ball, como ¿te acuerdas en el fútbol los pronósticos? No, la fuente que tengo no se la juega, pero me dice que hoy tenemos poco más de 400 casos. Esa es la última. Poco más de 400 casos. Hugo, lo único que me dicen. Sí, para finalizar, ayer se dio una situación que llamó mucho la atención, supermercados llenísimos, colas eternas, y ahí tú te das cuenta cómo influye un día del fin de semana en que la gente no puede hacer nada. Como era el Día del Trabajador, estaba todo cerrado, y merecido descanso también para los trabajadores, pero eso hace recordar también la polémica que hubo cuando se suspendieron los permisos durante todo el fin de semana y había gente que decía, yo de lunes a viernes no puedo ir a comprar nada, tengo tiempo el sábado y domingo. Y como este sábado estaba todo cerrado, la gente se volcó en masa este domingo a los supermercados. Ojalá que aquello no redunde en algún brote importante, pero harta gente se quejó de eso en redes sociales, Hugo. Sí, y te imaginas si el Gran Concepción se libera hoy día y el jueves a las 5 de la mañana pasamos a fase 2 en el Gran Concepción, ¿cómo van a estar los supermercados, las tiendas, el centro? El jueves al mediodía y el viernes al mediodía. Jueves y viernes lleno, claro. Yo creo que llenísimo. Entonces, es súper complejo porque para los comerciantes que están aquí, estoy pensando en el paseo peatonal de Concepción o en el centro de Talcahuano. Sí. Para los comerciantes este es un momento importantísimo. Han sufrido durante más de un año ya las consecuencias económicas de la pandemia y el Día de la Mamá y las ventas que pueden hacer el Día de la Mamá pueden ser un salvavidas para sus negocios. Uno, por supuesto, que entiende esas circunstancias. Pero si pudiéramos asegurar venta de productos sin aglomeraciones y sin contagio, yo creo que es factible de abrir, pero creo que nadie puede dar esa seguridad. Ahora, también entra a tallar otro factor, pues la mayoría de los contagios se producen a nivel familiar, en las visitas familiares, no necesariamente en el comercio, sí, claro, también, pero se va a fomentar, si se libera se va a fomentar la aglomeración de personas, lamentablemente. Yo no sé, menos mal no somos nosotros
lo que tenemos que resolver, Francisco, porque todo esto que estamos pensando nosotros lo tiene que estar pensando el CEREMI, lo tiene que estar pensando el ministro, y ellos tienen que tomar la decisión. Ok, Hugo, nos está llamando Fernanda, tenemos que dejarte porque vamos con un móvil. Muchas gracias. Estés bien, chao. Y de Hugo Varela pasamos a Fernanda Vega, quien nos tiene información relacionada con la vacunación, que continúa la vacunación contra el COVID. Fernanda, adelante, ¿cómo te va? Hola Francisco, muy buenas tardes, muy buenos días todavía. Claro, sigue el proceso de vacunación con las vacunas contra el COVID-19, por supuesto también con la campaña de la influenza, pero queremos hablar precisamente por la vacunación contra el COVID-19 y es por eso que nos hemos trasladado hasta el Colegio María Inmaculada de Concepción para mostrar cómo se está viviendo este proceso de vacunación en este establecimiento que se ha dispuesto entonces en esta campaña. Poco a poco ha ido llegando gente. En las imágenes ya ustedes pueden ver a las personas que ya fueron inoculadas y que están esperando sus 30 minutos para poder retirarse y ya poder continuar con sus actividades diarias. Hay que recordar que en el calendario de vacunación para esta semana está dispuesta las primeras dosis para las personas de 44 años el día lunes, para personas de 43 el día martes, para personas de 42 el día miércoles, 41 el jueves, 40 el día viernes. Y hay que recordar que también se está vacunando a los rezagados de 45 años o más, una campaña bastante potente que se ha desarrollado con respecto a los rezagados. Justamente fueron varios los establecimientos y centros de vacunación que estuvieron atendiendo este fin de semana para poder vacunar a aquellas personas que todavía no se han acercado a recibir sus dosis. Ya podrán ver en imágenes, nos encontramos junto a la enfermera Karen Astudillo, encargada de este centro de vacunación en este establecimiento, para que también nos pueda contar un poco más de detalles cómo se ha desarrollado entonces toda esta campaña de vacunación contra el COVID-19 acá en el María Inmaculada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nosotros desde que partimos con la vacunación, ha sido mucha la población que estamos vacunando de partida, población no tan solo de Concepción, vienen de todos los alrededores, Arauco, Florida, de todas partes. Ha sido harto trabajo, los equipos han entregado lo mejor de ellos. Hasta el momento se han vacunado 50.500 pacientes aproximadamente entre vacunas Sinovac y Pfizer. Y a la vez este establecimiento nos ha facilitado también, así como el Colegio María Inmaculada, o sea, el Colegio Madres Dominicas, nos facilitó por un tiempo el establecimiento cuando se partió con la campaña del COVID. Y después nos vinimos aquí al Colegio María Inmaculada, donde ahora tenemos 3 puntos de vacunación que son puntos distintos, ya sea tanto para la influenza, puntos para Sinovac y puntos para Pfizer. Entonces se vacunan las personas contra el COVID-19 y también contra la influenza. Yo sé que tiene algunos datos que nos pueda entregar. Ya usted nos estaba indicando, cerca de 50.000 personas se han acercado solamente a este establecimiento para poder recibir alguna de las vacunas que ya indicaba la enfermera. Si nos pudiera detallar quizás cuáles son los números que tienen con respecto a las campañas de vacunación. Ya, hasta el momento, solamente con la vacuna Sinovac han sido 35.422 pacientes que han recibido sus vacunas, con la Pfizer 15.144 y con influenza 7.069. Pero en lo que respecta a las vacunas contra el COVID, ¿esas corresponden también a personas con primera o con segunda dosis? Sí, ahí te incluimos las dos, primera y segunda dosis. En estos momentos no les tengo el aproximado de la cantidad, pero hay muchos pacientes que hasta la semana antepasada llevábamos como hoy aproximadamente el 45% de la población vacunada. Claro, es un número bastante considerable y que se suma evidentemente a los datos que se entregan a nivel regional, porque fíjate, Francisco, que a nivel regional se ha vacunado a cerca de 1.300.000 personas en lo que respecta a primeras y segundas dosis, desglosándolo entonces en dosis, cerca de 740.000 personas con primera y segunda dosis cerca de 630.000 personas. Entonces avanza evidentemente entonces el proceso de vacunación. Este lugar continúa evidentemente
sigue funcionando para que se puedan acercar las personas a recibir las vacunas y también la vacuna contra la influenza. Ya lo decía la enfermera encargada de este establecimiento. Y preguntarle, por último, recordarle también a las personas que nos están viendo en este momento, estamos en vivo e indirecto para TV Noticias, ¿cuál es el horario de atención acá en el María Inmaculada? En el colegio el horario de atención es de las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, de lunes a jueves, y el día viernes de las 9 hasta las 3 de la tarde. Perfecto, ahí está el horario Fernanda, entonces para que las personas se puedan acercar, Francisco, hasta este lugar y recibir sus vacunas. No, disculpa, no sé si lo dijeron, pero ¿este era un centro de vacunación o surgió a raíz del incendio en el centro y reemplaza a la sede de Arturo Fernández Vial? Claro, este es un establecimiento que se abrió posterior entonces a otros lugares que se han dispuesto. ¿Por qué surge evidentemente que se tengan que trasladar hasta este lugar? Ya nos indicaba que estaban en otro espacio anteriormente. Estábamos en el colegio Madres Dominicas, pero cuando los profesores comenzaron con la presencial, nos pidieron el establecimiento. Ellos se portaron excelente, nos habilitaron el colegio de lunes a domingo, donde concurría mucha población los fines de semana. Bueno, cabe decir por la partida de la vacunación, porque después le empezó a bajarle el número considerable de usuarios que llegan a vacunarse los fines de semana. Y después nos trasladamos para acá, nos facilitaron todo, el gimnasio que es enorme, y por el incendio que hubo en Fernández Vial, en las cercanías de Fernández Vial, tuvimos que trasladar el punto Pfizer, que era el punto central, lo tuvimos que trasladar para acá, para el colegio. Ahí está la respuesta. La aclaración entonces, Francisco. Sí. También se tuvo que trasladar el punto de el gimnasio de Fernández Vial, justamente por lo que tú ya indicabas, el incendio que afectó a ese sector en el centro de Concepción, y era, como lo indicaba la enfermera encargada también, el punto de las vacunas Pfizer. Se trasladó todo hasta este establecimiento. Sí, Fernanda, sí, ese es el punto Pfizer, el que se trasladó hacia este establecimiento que está ahí en la esquina de Calle Cruz, ¿cierto? En Concepción. Tiene ingreso por otra calle, pero se da siempre esa esquina. Exactamente. Por Calle Cruz, entonces, está el acceso a este establecimiento, pero me parece que también hay otro lugar por donde puedan ingresar. La entrada es por Bulnes, esquina Salas. Ahí está la entrada, para ya sea para la vacuna de influenza o para la vacuna COVID-19. Bulnes, esquina Salas, entonces ahí está la precisión. Perfecto. Le damos las gracias también a Karen por su tiempo. Vamos a mostrar, no sé si tenemos tiempo también para poder mostrar y ver si podemos conversar, Francisco, con algunas de las personas que están esperando poder retirarse ya de este lugar porque ya recibieron sus vacunas. Ellos están esperando esos 30 minutos para poder retirarse. Muy buenos días, disculpe que lo interrumpa. Usted ya se vacunó con primera, segunda dosis. Cuéntanos un poquito. Primera dosis. ¿Qué tipo de vacuna recibió? La Sinovac. Sí. Cuénteme cómo fue un poquito la experiencia. Es bastante expedito, vemos que acá hay bastante espacio también. Sí, súper rápido. Había estado esperando bastante y como que no avanzaba mucho, así que ahora como fue de 40 a 44 me tocó, así que súper bien, no ni un problema, rápido, así que yo creo que voy a volver aquí mismo a la segunda, así que todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos una de las opiniones, vamos a seguir recorriendo a ver si podemos conversar con otra persona. Muy buenos días, disculpe, ¿usted ya se vacunó? ¿Está esperando los 30 minutos correspondientes? Me acabo de vacunar. Claro. ¿Cómo fue la experiencia para usted? Cuénteme, ¿qué vacuna recibió también? La primera vacuna. ¿La primera vacuna? ¿Y Pfizer o Sinovac? La COVID. Ya, perfecto. Y cuéntame, ¿fue todo bastante expedito? Sí, todo rápido, la enfermera, su mano suavecita, así que no sentí nada. Claro, esperar los 30 minutos ahora. Pues esperemos que salga todo bien. Bueno, muchas gracias. Por último, acá vamos a conversar también con otra de las personas que está esperando los 30 minutos. Muy buenos días, disculpe, ¿qué vacuna recibió usted acá? La Sinovac. La Sinovac. ¿Primera o segunda dosis? Primera. ¿Cómo fue igual su experiencia? No, sí, súper simple el trámite y importante igual, así que fue muy simple. Pero vemos que fue bastante expedito, es bastante rápido. Sí, súper rápido. Llegué hace 5 minutos y ya estoy vacunado. Muchas
gracias. Muy bien, Feña. Ahí escuchábamos algunas opiniones, Francisco. Sé que ya queda poquito tiempo, pero antes de despedirnos me gustaría igual destacar qué es lo que está pasando con la campaña de la influenza acá en nuestra zona. La región del Biobío, fíjate que es la segunda región a nivel país con un mayor porcentaje de vacunación, sin embargo bastante bajo hasta el momento. El porcentaje del que te hablo es un 36,64% de los grupos de riesgo. Los en números, o sea, en porcentaje, bien digo, de grupos, el que lidera son los funcionarios de salud con un poco más de un 75%, luego los adultos mayores con un 59%, y ya después están las embarazadas, enfermos crónicos y menores de 6 meses a 5 años que van por encima de los del 22%. Queda bastante todavía porcentajes por vacunar, así que continúa esta campaña evidentemente en los CESFAN y en algunos centros de vacunación, como por ejemplo acá en el establecimiento en el que nos encontramos, que además de las vacunas COVID también están inoculando contra la influenza. A seguir vacunándose contra la influenza. El año pasado, si no me equivoco, nos destacamos como región por un avance muy rápido de esa campaña, con números históricos también en la cobertura. Y reiterar el dato de la vacunación contra el COVID este día lunes 3 de mayo, segunda dosis a la población que se vacunó con la primera dosis entre el 5 y el 11 de abril, y la primera dosis para personas de 44 años, rezagados también de 45 o más años. Fernanda, muchas gracias. Que estés muy bien, Francisco, muy buena tarde. Y vamos a cerrar compartiendo la invitación a que vean la teleentrevista que nos dijo Hugo Varela, donde un experto de la Universidad de Concepción, un investigador UDEC, alerta sobre la posibilidad de una variante chilena de COVID-19. ¿Dónde la encuentra esta teleentrevista? En tvu.cl. Así que ya lo sabe, puede revisar esa interesante conversación que tuvo nuestro colega Hugo Varela con un destacado investigador de la universidad, docente del Centro de Biotecnología de la UDEC, Cristian Gallardo, doctor Cristian Gallardo. Así que ahí está esta conversación sobre la posibilidad de que exista una cepa en la región del Biobío, quizás que esté impactando en los números altos que tiene Los Ángeles. Y en Puntos de Vista nos encontramos hoy, 16:30 horas, para hablar de los comerciantes, el presente de los comerciantes, tanto de Concepción como de Talcahuano, y para revisar lo que puede ser un anuncio del Ministerio de Salud, un avance a fase 2, o de lo contrario, si nos quedamos en cuarentena. De igual manera, más allá de las fases, es importante revisar cómo está el comercio en la actualidad en la zona y también de cara a lo que va a ser el Día de la Madre. Con cuarentena o sin cuarentena, vamos a dialogar con representantes del comercio. Muchas gracias. Será hasta la tarde.